Hoy vamos a conocer uno de los pueblos con más historia de toda la provincia de Soria, ligado a figuras como el Cid Campeador o Almanzor y punto de fronteras para civilizaciones que dejaron aquí sus vestigios, como son primero la celtíbera, después la romana, la musulmana, que nos deja arcos como este, o punto de frontera entre los reinos cristianos de Aragón y de Castilla. Importante para todas ellas, no solo por ser una encrucijada de caminos, sino también por sus salinas. Y es que la sal era uno de los recursos más importantes para nuestros antepasados. Y hoy en día incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España, con un casco histórico envidiable y monumentos como esta Torre de la Colegiata, su palacio ducal, el antiguo ayuntamiento o esta Plaza Castellana, una de las más imponentes de nuestra geografía nacional. Hoy en un paseo por la provincia, Medinaceli. Probablemente con la pieza más reconocida, más conocida también fuera de la provincia de Medinaceli, con este arco romano del siglo I, pues vamos a hablar de esa importancia que ha tenido Medinaceli en la historia no solo de la provincia, sino de todo el país. Una historia que al final es tan importante, es tan dilatada en esta localidad por su importancia como encrucijada, ¿no?, geográfica. ¿Qué tal estás, Nines? Muy bien, gracias. Sí, el punto es fundamental, es un lugar estratégico porque es un cruce de caminos, por eso siempre ha sido frontera, es un territorio de frontera entre musulmanes y cristianos, entre Castilla y Aragón, eso en esos momentos. Y antes de ellos era un punto de paso fundamental. Para los romanos, en la zona de abajo, los valles de los ríos consiguen excavar y esculpir el paisaje y son las vías de comunicación más importantes que se establecen. Aquí tenemos abajo el Jalón, el río Jalón, que es Salón en castellano antiguo, que significa salado, y ese río va hasta el Ebro. En esa vía abajo discurría la vía 25 del itinerario de Antonino, que es en época romana, y esa vía iba de Emérita Augusta, de Mérida, a Quesada Augusta, que es Zaragoza. Ese punto, este recorrido por abajo es el camino natural. Desde la prehistoria es una vía natural importantísima. Por ejemplo, muy cerca de aquí tenemos yacimientos achelenses, que son de paleolítico, muy cerca. También tenemos muy cerca el río Henares, que nace en las proximidades también, que va hacia el Tajo, es tributario del Tajo, con lo cual es una comunicación entre estos dos valles, entre el del Ebro y el del Tajo, además del sistema central en el que estamos y el ibérico, donde está el Moncayo. Todo esto nos da una situación muy especial. Y hacia el oeste, aquí del núcleo, son arroyos que son todos, vierten sus aguas al Duero. Son los 3 ríos más grandes de la península, claro, y nos dan esa situación tan importante para todos los pueblos que se han asentado aquí. Era un punto fundamental. Entonces, una parte importante, bueno, en primer lugar está documentado más o menos en el cerro de al lado, hacia el sur, sureste, está el cerro donde se asentaban la tribu de los velos, que son los celtíberos. Estaban allí. Cuando llegan los romanos por lo que sea deciden trasladarse a este cerro. Yo creo que lo encuentran más estable, más liso, con mayor visibilidad. Tiene mayor visibilidad hacia todos los puntos cardinales por la ubicación en altura, claro, que da esa importancia también. Entonces eligen asentarse aquí, en este cerro, y no en aquel que es Oxilis. Oxilis se llamaba en época celtíbera y en época romana también. Entonces, una cuestión muy importante, además de la encrucijada de caminos, serían las salinas que están ahí abajo. Esas salinas seguramente se explotaron ya por los celtíberos y quizá antes. Falta documentarlo arqueológicamente, pero muy probablemente se explotarían antes. Y los romanos es segurísimo que las explotarían porque la sal era un producto fundamental, tanto como por propiedades conservantes para los alimentos, como por ese valor tan alto que tenía, claro, llegó a utilizarse como moneda, pagando salario. La palabra salario
a los legionarios romanos se les pagaba con sal. Entonces, la sal era vital hasta hace muy pocos años. Vamos, que al final esas salinas que vamos a ver ahora con Pepe jugaron un papel fundamental para que se asentasen aquí los romanos, para que fuese un lugar importante para los romanos, pero es que siguió siendo un lugar importante para las demás civilizaciones que hubo aquí en Medinaceli. Claro, es que todas esas civilizaciones posteriores también explotaban las salinas, porque la sal seguía siendo muy importante. Ya había moneda, se movía moneda, pero la sal era un producto con un valor muy, muy alto. Todos las han explotado, hasta los años 90 se han explotado, eso os lo contará Pepe, sí. Pero hasta los años 90 y tantos se explotaron extrayendo sal, ahora solo se extrae salmuera. Entonces, esa encrucijada de caminos que supone este punto, más esas salinas abajo que daban esa riqueza añadida, bueno, añadida, prácticamente básica, es fundamental. Seguro que las salinas tuvieron un papel fundamental en estos asentamientos, en utilizar esto también para explotar esa sal. Era un producto de riqueza. Y unos asentamientos, unas civilizaciones que también, igual que los romanos con este arco del siglo I, han ido dejando su huella en Medinaceli. Tanto los árabes como los cristianos, ese cantar del mío Cid que habla de estas tierras, al final Medinaceli ha estado presente en la historia de nuestro país. Muy presente, muchísimo. Por ejemplo, el emblema del arco romano, si alguien se fija, en toda la península se eligió ya a principios del siglo XX, se eligió como el señalizador de todos los monumentos nacionales, bueno, o monumentos arquitectónicos en general, o no arquitectónicos, los monumentos de patrimonio. En todos está este arco de una forma esquemática, si se fija la gente, fíjate, en las señalizaciones está en toda España. Es decir, las señales que hay por España están viendo el arco de Medinaceli. Efectivamente. Fíjate. Y efectivamente todas estas civilizaciones que van llegando van dejando su impronta. Aquí el vestigio más antiguo que se conserva en pie es el arco romano, y es de época de Domiciano. Pero tenemos también un mosaico en la plaza de San Pedro, que como está en espacio público se pudo quedar expuesto al público, protegido por cristal, y da además la idea perfecta de cómo se mete debajo de las casas actuales. O sea, como son ciudades superpuestas. Hay una ciudad romana. Cuando llegan los musulmanes en la época tardorromana, a finales del imperio, con la decadencia que había, pues seguramente hubo una cierta despoblación. Había menos gente, había menos seguridad al caer el imperio. Era una época más difícil y seguramente no se consiguió mantener toda la arquitectura en el estado óptimo. Y cuando llegan los musulmanes se encuentran seguramente pues, casas en pie, el arco por supuesto, parte de la muralla, claro, pero encuentran bastantes cosas derruidas. Los musulmanes rehacen la muralla porque precisamente ellos están protegiendo su punto estratégico, claro, y lo que encuentran derruido lo rehacen, lo reconstruyen a su manera. Y se distingue la forma de construcción, el tipo de aparejo que se hace en los lienzos de piedra, que son a soga y tizón, que son colocados de una manera especial, y se distingue en cierta manera lo que es musulmán. Luego habría, claro, debajo estaría la parte romana, que es un poco más ciclópea, más cuadrada, y sobre ellos, ya cuando ha terminado el dominio musulmán, digamos, cuando ya esto forma parte de Castilla, sigue siendo un lugar de lucha fronteriza, claro, entre Castilla y Aragón. Exacto. ¿Y qué ocurre? Pues que una temporada es castellano, pero bueno, y otra era aragonés. Sí, que al final ha pasado con muchas localidades de aquí de la provincia. Muchísimas. La Raya, es la Raya, somos rayanos todos. Y eso ocurrió efectivamente hasta que ya definitivamente se quedó como enclave castellano. Y igual pasó lo mismo, los cristianos, cuando ya está tomado por los cristianos, tienen parte de la muralla que la encuentran derruida, entonces rehacen también su parte para protegerse cuando están en lucha con Aragón. Todo eso ha dejado efectivamente su huella. Después ya continúa. La Mesta le da una época de gran riqueza, además de, primero, la lucha de los Trastámara, en la Edad Media ya entre cristianos. Enrique II, que es el que vence a su hermano, a Pedro I, le da al señor de Bearn, que venía de Francia y le apoyó en la lucha por el trono, le da el título de conde de Medinaceli.
después ya Isabel la Católica asciende el condado a ducado en 1480, en esa década. 80 y pico. El duque ya, claro, tiene un gran poder, el ducado. También hay una cosa interesante, en esa década que decimos, en el 1480 y tantos, se eleva el condado a ducado y el duque decide que quiere tener una iglesia acorde a su nivel. Ajá. Entonces quiere tener una colegiata. Para eso pide permiso al Vaticano y para derribar 11 parroquias románicas. 11 parroquias Y románicas. se lo dan, le dan el permiso y las derriba. De manera que todos los impuestos y diezmos, porque también es verdad que habría poca gente, Claro. en ese momento aún no ha llegado la mesta, como digo, que es un momento de auge, y por eso hay una cosa que tú llegas aquí y dices, en este pueblo no hay románico, Es verdad. porque lo derribó el duque. Hay una razón. Poca gente se fija en ese detalle, Cierto. pero cuando te fijas dices, aquí no hay románico. Es cierto. Y cuando hay, en casi todos los pueblos de Soria, tú encuentras una iglesia románica o conservando partes, el atrio con arcadas. Aquí no hay románico. Y es por eso, ese es el motivo, lo derribó el duque. Y además esa torre de la colegiata, que muchas veces, bueno, parece que forma parte de la plaza también de aquí de Medinaceli, pero realmente no. Lo que pasa es que también es tan alta que sobresale por encima de los edificios de esa Claro. plaza tan reconocida que tiene Medinaceli. Efectivamente, pues esa torre es ya barroca, porque es una mezcla de estilos, claro, se comienza a construir y se termina muchísimo más tarde. Entonces esa mezcla de estilos hace, bueno, que la zona de la Plaza del Carmen sea ya barroca, que se distingue, se ve bien, que es barroco, y la torre también. Y esa torre, ¿qué pasa? Que como se ve desde casi todo el pueblo, Sí. es una referencia, aunque te pierdas por el callejeo, porque son calles muy medievales, con esos recovecos y esas estrecheces, pero tú si miras hacia arriba y ves la torre, te sitúas. Y la plaza es tan grande también porque cuando los reyes católicos, la reina católica hace duque al conde de Medinaceli, muy pocos años más tarde, en 1492, ocurren un montón de cosas en Castilla, además de que ya se ha unido Castilla y Aragón. Se toma Granada, se va a América. El duque de Medinaceli tiene mucho que ver en la protección de Colón y en enviarle a los reyes católicos porque ve factible esa aventura. Se expulsa a judíos y musulmanes. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que aquí había una comunidad judía y musulmana que ha estudiado una hebraísta de la Universidad de Salamanca, que se llama Nebot, y esta comunidad judeoconversa, etcétera, tiene que abandonar, bueno, los convertidos no, pero bueno, con los problemas que había. Sí, Se ha sí, estudiado sí. todos los procesos inquisitoriales y efectivamente estaría el cementerio estaría bajando a Benalcalde, que está hacia la carretera de Soria, y estaría ese cementerio judío, porque lo cuentan en los interrogatorios de la Inquisición, que no habría segregación, había matrimonios mixtos, había una convivencia sin problemas, hasta que, bueno, pues se decide expulsarlos. Entonces, claro, quedan un montón de casas vacías. El duque hace la plaza más grande ya en el siglo XVI, derribaría casas y hace la plaza más grande. Es más grande que las castellanas habituales, Sí, en sí, general. sí, de hecho, sí. Es más grande y es por eso, porque en un momento ha derribado y hace una plaza más grande, que queda preciosa, con la alhóndiga, que tiene unas proporciones muy bonitas. Entonces, todo eso es lo que se ha ido manteniendo con el continuar habitando dentro del núcleo, ese convento de Santa Isabel y todo el resto de construcciones se han ido conservando, además de las casas que se han ido, bueno, con la protección de conjunto histórico-artístico. Esa protección ha conseguido que haya una uniformidad y que se haya mantenido con un aspecto medieval, como el que tenemos, y los callejones, Claro, y callejuelas, que veréis. Pues nada, Nines, hemos hecho un repaso rápido de la historia de Medinaceli, un repaso compacto, porque bueno, la verdad es que si nos centrásemos solo en la historia tendríamos para 3, 4, 5 paseos perfectamente, pero al final también lo que queremos es que la gente vea el programa y que se anime aquí a Medinaceli a verlo de primera mano y a informarse de primera mano, pues con Nines, con la oficina de turismo, que al final este también es uno de los pueblos más bonitos de España y lo importante, lo que hay que hacer es visitarlo. Así que oye, Nines, muchísimas gracias y nos vamos ahora con Miguel a conocer ese Palacio Ducal que ya que hemos conocido la historia de los duques de Medinaceli, vamos a verlo también nosotros en primera persona. Gracias, Muy bien, Nines. muchas gracias a vosotros.
Estamos en el Palacio Ducal de Medinaceli, estamos con Miguel Tugores porque vamos a hablar de una iniciativa, la Fundación de Arte, que lleva activa aquí en Medinaceli varios años fomentando la cultura como medio de dinamización para el medio rural, en concreto pues para Medinaceli, del que Miguel, podemos decir que estás enamorado, ¿no?, de este pueblo. Sí, Medinaceli es una villa histórica, una villa de origen romano, conserva el trazado medieval, todavía las callejuelas son exactamente el trazado medieval y tiene la singularidad de estar en un montículo. Los romanos lo cercaron con muralla, 2.400 metros de muralla, y se encerraron aquí, se fortificaron y protegían el camino entre Zaragoza y Mérida, y históricamente siempre ha sido muy importante. El mismo hecho de que los duques de Medinaceli tengan aquí su sede, se llamaba la sede del gobierno de los estados ducales. Fíjate qué título. Y la gente del pueblo me hablaba cuando llegué del administrador. Aquí administraban, está claro, sus bienes, sus tierras, sus negocios, y el documento que me pasó la Casa Ducal dice sede del gobierno de los estados ducales, con lo cual Medinaceli ha tenido esa importancia histórica que ha permitido que aquí hubiera nobles que estaban con sus residencias, y esto eran las casas de los condes. Se ven muchas rehabilitaciones, muchas huellas del pasado, y es que aquí había unas casas que eran de los condes, ya mucho antes de los reyes católicos, pero fueron los reyes católicos quienes elevaron el condado a ducado, y el primer duque, Juan de la Cerda, escribió al Papa, le pidió permiso para derribar 12 parroquias y construir la gran colegiata que tenemos, y se construyeron su palacio, y seguro que remodelaron la Plaza Mayor, que el autor de este proyecto es Juan Gómez de Mora, el mismo arquitecto que hizo la Plaza Mayor de Madrid. Con lo cual aquí ha habido gran arquitecto también diseñando este espacio. Gran arquitecto y un gran espacio que a día de hoy, como decimos, no acoge esa Fundación de Arte. ¿Qué es la Fundación de Arte, Miguel? Pues la Fundación de Arte la constituimos en el año 2005 con unos par de amigos que creíamos que debíamos fomentar el arte y la cultura en España, fundamentalmente las artes plásticas, que yo he tenido una galería de arte 30 años en Madrid, bueno, más, un poquito más, y la Fundación organizaba encuentros nacionales e internacionales de arte moderno, y al pasar aquí los organizamos aquí y en Soria capital, y la idea era siempre dinamizar social, cultural y económicamente la villa y la comarca. O sea, yo estoy muy comprometido desde el año 2008 en la repoblación. Yo nunca hablo de despoblación, sino de cómo hacer para repoblar, cómo hacer para atraer visitas o residentes. Incluso tengo la satisfacción de que algunas personas han venido a residir a esta zona, pues quizás gracias a nuestra actividad. Y me gustaría que fueran más, pero uno hace lo que puede, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se dinamiza? ¿Cuáles son las iniciativas que va organizando la Fundación? Pues fundamentalmente eventos sociales y culturales, como son las exposiciones de arte moderno, que es mi especialidad. De música entiendo muy poco, pero tenemos 5 festivales de música, 1 de cine y un concurso internacional de canto, todo en manos de directores voluntarios, magníficos profesionales que en sus especialidades pues nos hacen. Empezaremos ahora en junio con el cine de los territorios despoblados del mundo, que eso es una cosa original nuestra, no tengo noticias de que esto se haga en otros sitios, luchar contra la despoblación o tratar temas de la despoblación desde el cine. Luego le seguirá la música antigua, que el gran Paniagua es el nuevo director, antes lo dirigió el Coro de Cámara de Madrid, que también estaba muy bien que un coro se decidiera a apoyar la música antigua. Luego nos viene el concurso internacional de canto lírico, que ya va por 11 años,
la ópera, que son 11 años también, que este año ponemos la Traviata en versión moderna. Aquí habrá la gente vestida de la elegancia que se tenían en su tiempo los aristócratas, pues ahora aquí estarán los señores, pero fiel al libreto. Le seguirá el teatro, el cuarto festival de teatro, el tercero de folk en septiembre, y en octubre hacemos el festival de Medinaceli Jazz. O sea que tenemos siete festivales, digamos, incluyendo el concurso de música, de canto lírico, y todo eso siempre genera noticias lejos. O sea, todo lo que hacemos trasciende el ámbito de estas salas, ¿no? Y ese es el objetivo también. Ese es el objetivo fundamental, fomentar la cultura, que los vecinos tengan la ocasión. Me satisface mucho cuando los niños juegan por aquí dentro o hacemos algún concierto de música donde nuestros niños ya intervienen, señal, porque ahora tenemos un piano de cola y un piano de media cola que niños del pueblo lo han tocado, y eso me satisface mucho porque gracias a esa presencia nuestra aquí, pues quizás estos niños han descubierto un piano. Claro. Yo, que soy de familia pobre, no vi un piano en mi vida, en mi infancia, porque no conocía ninguna casa con piano en mi pueblo, ¿no? Entonces me encanta cuando los niños, ahora, los primeros días de junio, casi la semana que viene, como el que dice, tenemos la segunda feria del libro, que la organiza la Asociación de Vecinos y que nosotros apoyamos y colaboramos. Entonces, en el año 22 hicimos, me parece que fueron 67 eventos con cartel. Dijimos que fue demasiado y este año pasado hicimos 57. Bueno, o 58, sí, sale a uno por semana, y teniendo en cuenta que el invierno y las vacaciones, pero me temo que este año volveremos a rozar los 60 eventos, porque nos va la marcha y porque nos buscan y porque nos proponen y no sabemos decir no, y la idea es dinamizar y culturalizar todo lo que podamos, tanto a los turistas como a los sorianos que vienen por aquí. Oye, Miguel, la galería que acoge este Palacio Ducal tan impresionante como hemos dicho, ¿de cuántas obras se compone? ¿Cuántos artistas hay aquí expuestos? Pues mira, a lo largo de estos 30 años que te decía en Madrid, pues yo no era consciente de lo que se va acumulando, vas comprando, te regalan, y entre aquella sala y 4 salas más de esta zona, quizás hay 400 obras de 160, 170 artistas, seguramente, sin duda. Luego, los cuadros están colgados como en casa de un coleccionista, que es donde hay un espacio que puedes rellenar con una obra de arte que te gusta mirar. El coleccionista cambia pared por lienzo, como me dijo uno, si puedo, cambio pared por lienzo. Pues yo aquí he cambiado pared por lienzo y mi colección la llamamos teselas de arte, porque como tenemos un mosaico romano aquí, pues yo he hecho como un mosaico de cuadros de distintos autores, por lo que yo le llamo mis enamoramientos mes a mes, 30 años. Y tengo más, pero no había más salas. Otra de las iniciativas culturales que han surgido en Medinaceli es el Centro de Artes Tradicionales, en un edificio en cuya reforma se han involucrado artesanos y empresarios sorianos. Paula, Guillermo y Noel se esfuerzan por sacar adelante un lugar de encuentro para personas dispuestas a disfrutar aprendiendo. Hemos empezado en noviembre, hemos tenido un año de obras
mientras que esto le íbamos dando forma, y en noviembre inauguramos y empezamos con las clases de cerámica. También íbamos a empezar con clases de encuadernación, pero la encuadernación no salió y bueno, ahora tenemos las clases mensuales de cerámica que tiraremos hasta finales del mes de junio, para después volver a coger las clases en octubre. Una iniciativa que nace en tierras americanas. Paula vivió durante 9 años en Estados Unidos, conociendo de primera mano la forma de trabajar la cerámica al otro lado del continente. En Estados Unidos hay 2 escuelas, la californiana y la minnesotana. La californiana, que se basa mucho en el diseño, y la minnesotana, que se basa en el material, realmente en sacar a flote el material de lo que están hechos los objetos. Pero además de eso, allí hay mucha tradición de artesanía, probablemente porque la inmigración originaria, la originaria que vino de Europa vino de Noruega, Suecia, entonces trajeron todo este conocimiento y aprecio por las artesanías. Y yo, que siempre me gustó mucho, pues pensé, si alguna vez regreso a España, me gustaría montar una escuela que fomentara este tipo de prácticas. Así que le quisimos preguntar, ¿cuál se parece más al estilo alfarero soriano? Yo creo que se parece más al de Minnesota, porque no hay más que ver cómo están las piezas, donde tú puedes apreciar, son piezas honestas, tú puedes apreciar el material con el que están hechas, y eso les da una belleza única, o sea, no pretenden ser algo que no son. Y junto a Paula está Guillermo. Después de llevar un estudio en Aravaca, en Madrid, durante 35 años, tomó la decisión de volver al pueblo. Llegó un momento que yo quería venirme, no sabía cómo, y después de la pandemia pues ya me decidí. Y primero he estado trabajando en los talleres de arte de Sigüenza, y cuando esto se terminó, pues antes de hacer el proyecto, Paula se pasó por mi casa, ahí en Pellegrina, y me dijo que tenía un proyecto que si me apuntaba, que tirábamos para adelante. Y yo le dije que sí, claro. Una vez al mes organizan el curso de cerámica, pero también monográficos durante los fines de semana, y están pensando diferentes cursos de cara al verano. Hemos hecho monográficos de racú, monográfico de grasas, de tercer fuego. Bueno, poco a poco van saliendo y nos van conociendo. Unos cursos que salen adelante con 4 alumnos apuntados y que admiten un máximo de 8. El objetivo es generar un ambiente de cercanía. Un ambiente de que la gente, pues compartiendo la artesanía, compartiendo la cerámica, trabajando juntos, al final se terminan haciendo grupos para más cosas. Además de para tomarse una cervecita, para darse un paseo, para hacer una marcha, para ir al cine, ir al teatro, yo qué sé. Pero hay que crear ese ambiente. Y lo hacen despacito y con buena letra. No es que tenga objetivos, tengo como ideas que podrían estar bien. Pero como dice Guillermo, pues poco a poco. No tenemos prisa, pero todo se irá dando, todo se irá dando. No, y además que estamos muy abiertos. Sí. Muy abiertos a cualquier iniciativa. Lo estudiamos, miramos, si se puede lanzar, se lanza, y que no nos cerramos a nada. La relevancia histórica y cultural del milenario pueblo de Medinaceli ha permanecido hasta nuestros días. Sin embargo, su crecimiento se ha desarrollado lejos de su casco histórico. Bajo el cerro en el que se sitúa y a 3 kilómetros por carretera, el pueblo ha crecido en torno a la estación de ferrocarril. Toda la industria y vivienda de nueva construcción ha aterrizado junto a ella, dando pie a un nuevo núcleo urbano. La estación fue inaugurada en 1959 en el término de Salinas de Medinaceli, hoy en día pedanía de Medinaceli, y cuyo nombre deriva de aquellas salinas que han jugado un papel tan importante durante la historia para que todas esas civilizaciones asentaran en la localidad importantes centros de población. A día de hoy, en 2024, ya solo queda un salinero, y ese es Pepe Hernán Gil. Digamos que tú eres el último salinero, ¿no? Como hemos dicho, pero ¿cuántas personas podría haber trabajando aquí a pleno rendimiento? ¿Cuántas personas podrían vivir? Pues unas 40 aproximadamente, con sus caballerías. Los que traían caballería cobraban el doble. Si tú venías a trabajar solo, cobrabas
una cantidad, y si venías con mula cobrabas el doble. Pero claro, la mula hacía tanto trabajo como tú, o más probablemente. O sea. Bastante, sí. Entonces, bueno, sí, esa es la... Entonces, hay una asociación que son amantes de la sal, pues hacen una fiesta todos los años en la que explican, bueno, se reproduce cómo se extraía la sal. Se saca de una de las albercas, se saca fuera y se hace un montón. Que luego se deja para el pueblo, para que se la lleve el que quiera. Vamos, esto es una cosa que se hace pues para recordar esto y para que se mantenga un poco vivo, ¿no? Hombre, es importante que se mantenga así. No, claro. Y bueno, hace poco estuvo una visita importante de la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto Geológico Minero, y vinieron 150 personas, geólogos y amantes de la geología, para visitar esto, porque claro, geológicamente tiene muchísima importancia. Mucha gente me pregunta, ¿por qué hay agua salada aquí? Los niños sobre todo, y a 20% de concentración. ¿Y por pues qué porque aquí estaba el mar de Tetis, que cuando se elevó la corteza terrestre y se formó el mar Mediterráneo, aquí quedó un resto de mar que filtró en las diferentes montañas, y ahí quedó cloruro sódico disuelto, vamos, en las montañas. Cuando llueve, filtra y va absorbiendo hasta que llega a esta altura. Ahí echaron, probablemente los romanos, y extraen el agua salada. Porque claro, hay que pensar que son montañas muy altas, va absorbiendo mucha cantidad, y cuando llega aquí llega con una concentración muy elevada, del 20, lo que hablamos, 20 y tantos. Que este es el punto más bajo del valle. Sí, claro. Aún estando a 1000 y pico que estamos. Claro. Pero bueno, el otro está a 1200, 1200 claro. y pico. Entonces, claro, hay una... y ya está. Y bueno, se ha estado produciendo sal hasta el año 1994. La sal fue muy importante a lo largo de toda la historia. Hay estudios de utilización de la sal hace unos 5000 años en el Calcolítico, afloraciones que había de sal, de agua salada. No era este sistema de explotación, pero se utilizaba la sal pues para conservar y para tratar los alimentos y para más cosas, incluso para tratamientos terapéuticos, para la piel y para muchas cosas. Pero bueno, después evolucionó a una utilización más actual. Nos podríamos ir a Roma, siglo II, más o menos, siglo I, que sí que tuvieron mucha importancia en este pueblo, porque una de las razones por las que se instalaron los romanos en Medinaceli, aparte de las encrucijadas, de la situación geográfica, era que tenían sal, y con lo cual tenían salario, o sea, moneda, para pagar a sus legiones. Ahí sería una... Después, la propiedad ha sido, bueno, ha sido del rey, pero también del clero, de la nobleza. El duque de Medinaceli tenía parte. Las salinas técnicamente son unas minas, y siempre han tenido muchos propietarios. Y aquí, bueno, hay documentación que bueno, pues el duque de Medinaceli, tantas albercas, la corona, tantas, y luego particulares. Y así fue durante mucho tiempo, hasta hace muy poco, cuando 1700 y pico más o menos, cuando el desestanco de la sal pasó a manos privadas. Fueron Eloísa Ortiz de Pinedo y Santiago Gil, de ahí el nombre actual de las salinas. Estas salinas se llaman Salinas Eloísa y Santiago. Anda, por aquellos primeros propietarios privados, que a su vez han dado nombre a las concesiones mineras. Las concesiones mineras actuales se llaman, ¿no? Tienen un número cada una, y número tal Eloísa y número tal Santiago. Anda. Y los impuestos que yo pago, el canon minero que pago anual, me llegan de la agencia tributaria en diferentes sobres, con diferentes notificaciones, Salina, número tal, Eloísa. Pero esto actualmente la agencia tributaria las denomina así, y se llaman así, se llaman Eloísa y Santiago. Que vale, que en el sello oficial pone Eloísa y Santiago y luego Hernán Gil, que es mi apellido, ¿no? Sí. Pero el nombre es ese, Salinas, Eloísa y Santiago. Hasta que, bueno, al final compró mi padre el 50%, y después fue comprando más tanto por ciento. Primero, con el 50% ya era accionista mayoritario, y bueno, ya todo esto, y ya hasta ahora. Y ahora he heredado yo, que soy hijo único, con lo cual he heredado todo. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Pues estas salinas de Medinaceli,
que bueno, ahora las vemos, digamos, paradas, ya no se explota esta salina para sacar la sal. ¿Cuál es el uso, cuál es la función que tienen ahora estas salinas? ¿Cuál es la explotación también que le dais? Supongo que también turístico, ¿no? Tendrá esa faceta. Turístico, oficialmente no. Hay visitas, hace poco estuvieron los niños del colegio, yo les acompañé, Sí. pero bueno, son puntuales, son visitas puntuales. Lo que sí se hace es cada año una fiesta de la sal, en una de las salinas, arriba, que la Asociación Cultural del Pueblo de Salinas, que tiene ese nombre por la sal. Claro, Salinas de Medinaceli. Por Salinas de Medinaceli es un pueblo que nació a expensas de una instalación importante, con muchos trabajadores, y casi todos han trabajado aquí. Incluso viven muchos de los que trabajaron aquí. Trabajaron los padres, los hijos, los nietos, actualmente todavía hay muchos que viven. Pero desde entonces, bueno, el asunto es que otras salinas de mar, sobre todo, producían mucha cantidad a muy bajo precio. Todavía no estaba de moda la sal gourmet, entonces no era rentable la explotación. Pero surgió la posibilidad de explotar la venta de salmuera, de agua. Y ahora mismo se está utilizando para las carreteras, para evitar el engelamiento. Pero claro, el punto crioscópico es inversamente proporcional a la concentración. Resumiendo, por cada grado de concentración tendría que haber uno bajo cero. Entonces, si tú esparces una película de agua a 20 grados, tendría que haber 20 bajo cero y una humedad relativa de más del 60, con lo cual, bueno, la posibilidad de engelamiento es más, si baja de esa temperatura, seguramente la humedad relativa es muy baja, con lo cual no habría engelamiento, porque aunque estés a 10 bajo cero, si no hay una humedad relativa superior al 60%, no hay hielo, porque no hay nada que congelar. Sí. Entonces se utiliza para eso. Esa es la utilización actual. Esto, la verdad es que tiene mucho potencial, pero bueno, de momento mi intención es mantenerlas como están. Es una cuestión más romántica que otra cosa, yo no vivo de esto, entonces pues conservarlas como están. He tenido ofertas, pero sería destrozarlas si no me apetece. No. Yeah. Es más, parte del dinero que se obtiene de la venta de agua se utiliza para mantenerlas, restaurarlas, en fin, mantener un poco esto.